¿Quién es Jesús? No era un personaje muy conocido según los criterios de hoy día, puesto que no tenía redes sociales, no subía sus fotos, no tenía un blog con sus enseñanzas, no era un influencer. Jesús utilizaba los medios de difusión de su época, es decir, se ponía en medio de una plaza a hablar, intentando que los pasantes se fueran añadiendo al auditorio. En Galilea lo solía hacer en las playas del lago de Genesaret. Muchas veces lo hacía subido en una barca a modo de estrado y la gente lo rodeaba. Era importante que Jesús siempre predicaba rodeado del grupo de los discípulos. Claro, no es lo mismo añadirse a un grupo que escucha que ser el primero o el segundo en plantarte de pie delante de un predicador sin verte arropado por un auditorio que ya estaba antes que tú. Pero un escenario que Jesús utilizó como altavoz de su mensaje fue la sinagoga. Los evangelios recogen 1 o 2 episodios en los que Jesús predica en una sinagoga, la de Nazaret y la de Cafarnaún. El tema es que en las 2 ocasiones las cosas acaban mal para Jesús. Hemos de pensar que Jesús buscaba una evolución del judaísmo. No quería romper con él, pero pretendió llevarlo a otro puerto. Y es natural que encontrara resistencia. Toda la ortodoxia en torno a la doctrina, la costumbre arraigada, la inercia en las cosas de siempre, las tradiciones heredadas de tantos años, y el gran problema con el que choca la predicación de Jesús. Es un carpintero de Nazaret. Es decir, Jesús no es, a ojos de sus paisanos, un hombre autorizado para modificar las tradiciones y la doctrina de siempre. No se reconoce su autoridad. Por eso, fundamentalmente por esto, es necesario reconocer primero que Jesús es Hijo de Dios para poder después abrazar su enseñanza. Algunos le siguieron no porque reconocieron quién era, sino porque lo confundieron con un libertador político que acabaría con la ocupación romana y restauraría la monarquía en Israel. La pregunta que se plantea en Cesarea de Filipo no es por tanto algo baladí. La gente en general no acierta con la identidad de Jesús. Lo relacionan, sí, con los personajes religiosos que han conocido antes, pero nadie le atribuye una personalidad propia ni llegan a la profundidad de su ser. Cuando la pregunta la dirige a los discípulos, el lector desearía que cada uno hubiera expuesto el concepto que tenía de Jesús y hubiéramos visto bien qué distantes estaban de la realidad que Jesús quería transmitir. Pero no, el evangelista pone en labios de Jesús una pregunta colectiva y la respuesta va a ser también colectiva, representativa. Uno responderá por el grupo, responderá por todos. El evangelista impide también que se divague más y se digan peores tonterías sobre Jesús. Así, Pedro, en nombre de todos, realiza su confesión. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es decir, la realidad más honda de la persona de Jesús y la que es necesario reconocer para amarle y para abrazar su enseñanza. A través de él se llega a Dios porque es el Hijo del Altísimo. Lo que se dio en aquellos tiempos es el mismo proceso que se repite hoy en día. Todo comienza por reconocer la personalidad de Jesús. Él es el Hijo de Dios vivo.
En un segundo momento se produce el seguimiento. Atraído por quién es, me intereso en lo que dice y quiero conocerlo mejor. Con el trato frecuente se va acrecentando nuestra cercanía con él y surge el amor entre los dos. Entonces quedo a disposición de lo que Jesús quiera para mí. De igual manera, es entonces cuando yo mismo me implico en la difusión de su obra. Doy testimonio sobre él, transmito a otros mi experiencia con Jesús y trato de hacer llegar a los demás lo que el propio Jesús nos enseña a todos: la buena noticia del reino de Dios, salvación y vida eterna. Si consideramos despacio este proceso de descubrimiento de Jesús, de su obra, de su enseñanza, encontraremos la explicación de por qué después de niños la mayoría no sigue una vida comprometida con Jesús. ¿Por qué después de confirmarse nuestros jóvenes no vuelven ya a la iglesia en su inmensa mayoría? No van atraídos por Jesús, van por una norma, por una cuestión social. Pero el tema es que no se han encontrado con Jesús, por lo cual es muy difícil que le reconozcan como quien es y que se sientan atraídos por su persona o su mensaje. Nuestras catequesis enseñan conocimientos, pero quizás adolezcan de falta de testimonios, de experiencias con Jesús, de que favorezcan el encuentro de nuestros jóvenes y niños con Él. Después, lo demás vendrá solo.